Buenas noches, comunidad. Relataré esto de forma anónima, ya que no busco llamar la atención o tener los reflectores sobre mí. Al menos no de esta manera. Soy de San Luis Potosí, capital. Actualmente tengo 23 años y soy seguidor de varios programas como este. Desde que tengo 15 a lo largo de mi vida, desde que soy chiquito, he tenido una cierta habilidad o don para ver cosas de índole paranormal. Las experiencias han sido tantas que, para relatarlas, tendría que escribir un libro entero quizás, sin exagerar. Pero esta vez, siendo mi primer relato, quisiera contar lo que me ha pasado en estas últimas semanas. Soy un joven artista, aún de la escena underground, pero he tenido la oportunidad de abrir conciertos para artistas de renombre a nivel internacional. También me gusta mucho la producción musical y estoy estudiando sobre ello desde hace aproximadamente un año. Mi meta en estos momentos es poder montar mi propio estudio, para poder echar a andar distintos proyectos que tengo en mente. Por lo mismo requiero de mucho dinero para poder invertir. En el último año tuve una racha muy difícil y dura, tanto en sentido económico como personal y familiar. Pues la depresión ha sido mi mayor enemiga, sumando a que recientemente falleció mi abuela, la cual era como una segunda madre para mí. Después de durar meses batallando para encontrar trabajo, mi abuelo me ofreció trabajar un par de horas en su taxi. Siendo honestos, fue una idea que me gustó, pues manejar es una de las cosas que más me relajan. Además de eso, mis familiares, que también en su mayoría son taxistas, les va muy bien. Claro, no genera lo que genera un médico o alguien con alguna profesión, pero a nivel obrero, por decirlo de alguna manera, no está nada mal. Duré 2 meses trabajando con mi abuelo, 4 horas al día entre semana, ganando un promedio de 300 a 500 pesos diarios, y los fines de semana 8 horas diarias, ganando de 700 a 1000 pesos por día. Como les comenté, la producción musical es algo caro de estudiar, pues hay que pagar muchos cursos y comprar mucho equipo. Debido a eso, decidí buscar un trabajo en otro taxi, donde pudiera trabajar todo el día para poder generar más dinero y terminar de hacer mi estudio rápido. Conseguí trabajo en otro taxi, con una señora a la cual no conocía, pero se portó muy amable desde el primer día. Aquel primer día me fue bien. Trabajé alrededor de unas 8 horas y generé aproximadamente 600 pesos, esto siendo un día tranquilo durante Semana Santa. El segundo día pasó algo que cambió todo por completo. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Empecé a trabajar tarde porque tuve que llevar el carro al taller, pues tuvo un problema eléctrico. Iba manejando y por el espejo retrovisor de en medio vi a una mujer sentada en el asiento de atrás, viendo hacia la calle como cualquier pasajero normal. La mujer se veía como una mujer normal y contemporánea. Regresé la mirada al tráfico para seguir conduciendo. Luego giré la cabeza para voltear a ver el asiento y la mujer seguía ahí. Y de nuevo puse la mirada hacia el frente para seguir viendo la carretera. Hice todo esto alrededor de 5 segundos, pensando que llevaba un pasajero en servicio, hasta que mi cerebro reaccionó, recordando que no había subido a nadie aún. Volteé de nuevo hacia atrás y ya no había nadie. Como les comenté en un inicio, desde que soy chico he visto cosas raras y sobrenaturales. Entonces no me asusté tanto, pero supe que había visto algún fantasma o algo por el estilo. Trabajé de manera normal durante el resto del día, pero al finalizar el día me di cuenta que no generé ni un solo peso para mí. Todo lo que había ganado se destinó a la gasolina y la liquidación de la patrona solamente. Pensé que quizás era normal, pues comencé tarde y eran los últimos días de Semana Santa, la cual se caracteriza por estar floja, al menos en mi ciudad. Pasaron alrededor de 4 días. El carro comenzó a experimentar muchas fallas mecánicas y diario lo tenía que llevar al taller, pues con esas fallas no podía trabajar bien. Además, durante esos días las ganancias eran nulas, pues trabajaba alrededor de 12 horas al día y llegaba a la casa con 20 o 30 pesos en la bolsa. En mi ciudad hubo una especie de feria llamada la Feria de la Enchilada. Traté de aprovechar esas fechas, pues mucha gente asistía a ella, y a los otros compañeros taxistas que conozco les suele ir muy bien en esa temporada. Un día sábado, mientras llevaba pasajeros a la feria o de la feria, me tocó llevar a un chavo a Puerta Real, la cual está algo retirada de la zona metropolitana de San Luis.
Dejé al pasajero en su destino y cuando venía en carretera de nuevo a la ciudad, vi de nuevo a la chica atrás, acomodándose en el asiento. Lo que sigue a continuación tal vez no tenga nada que ver con esta entidad, o quién sabe, no lo sé, pero ocurrió en la misma semana. Estaba en mi cuarto dormido. Desperté como eso de las 3:14 am. Chequé mi celular y me propuse dormir de nuevo. Estaba viendo hacia el techo, pensando en la vida y en las cosas que había experimentado últimamente, cuando sentí que un rayo de electricidad atravesó mi cabeza, lo cual me hizo paralizarme. Pasaron alrededor de 30 segundos o un minuto tal vez, cuando del closet de mi cuarto salió una playera. Yo tenía la puerta de mi cuarto abierta y entraba a la luz de la sala, por eso es que digo que era una playera. Sí, una playera flotando. Salió del closet y luego salió a la sala. Duró afuera tal vez unos 3 minutos y regresó. Al principio me quiso dar risa porque pensé que era algo muy bizarro. La playera comenzó a jugar con la puerta del closet, cerrándola y abriéndola como si fuera un niño divirtiéndose. Yo seguía paralizado, hasta que entré en pánico y pude hacer un quejido con mi boca, que al parecer la playera, como si tuviera conciencia, pudo notar. La playera giró hacia mí, como si fuera una persona viéndome, y se volvió a meter al closet. Me fui a trabajar siguiendo con mi meta de poder generar dinero, pero pasó otra semana y no veía ganancia alguna. Trabajando el día entero, vi de nuevo un día por la tarde a la mujer al igual que el primer día que la vi. Le comenté a la dueña del carro, le dije que iba a creer que estaba loco, pero que estaba viendo a una mujer en su carro en algunas ocasiones. Sorprendentemente, la señora me dijo que no era el primero, ni el único, en ver a esa entidad en el carro, pues su papá, que había fallecido, era el anterior dueño del carro, también la llegó a ver, así como 2 primos de la señora que también trabajaron como chofer en aquel carro, y otro chofer anterior a mí que, según dice la señora, chocó el carro por la impresión de ver lo mismo que yo vi. Trataré de no darle mucha importancia creyendo que solo eran ánimas, pero todo rebasó mis límites cuando un día a la noche, después de dejar a una familia en unas terracerías, volví a ver a la mujer atrás, pero esta vez viéndome fijamente, dando un aplauso el cual pude escuchar y ver. Decidí entregar el carro, pues en las 2 semanas que trabajé en él no vi más de 1,000 pesos de ganancia, además de que me sentía totalmente cansado y sin ánimos de vivir. Regresé con mi abuelo a trabajar bajo el mismo esquema, aún buscando oportunidad en otra unidad. Me ha ido bien, y así esté flojo el día, en las 4 horas que trabajo saco mínimo mis 300 pesos libres. No sé qué pasó, no sé con qué fue con lo que estuve conviviendo en el carro, y aún más importante, no sé qué fue lo que pasó en mi casa con esa playera, la cual tiré a la basura. Solo sé que fueron cosas extremadamente raras, pero como dije al principio, no son las cosas más fuertes o impresionantes que me han tocado vivir o presenciar. Vi a la muerte. Hola, hoy les escribo en uno de los momentos más difíciles de mi vida, a solo 4 días de mi intento de... Aunque la historia comienza antes, y había escrito un par de relatos en donde les decía que en mi familia había alguna especie de maldición, ya que durante 10 años habían caído enfermos o habían muerto muchos de mis familiares. Ninguno de mis relatos es popular, así que nadie recordará de cuál se trata. El hecho es que últimamente he sentido que mis caminos están bloqueados, tanto de amor, de salud y de dinero, especialmente del último. A veces trabajo jornadas dobles y sin malgastar en nada el dinero, no me alcanza. Es una situación desesperante. Hasta ahora el título de mi historia no tiene nada que ver con lo que les he estado contando. Lo sé, solo quería dar un pequeño contexto de lo lastimosa que ha sido mi vida en los últimos meses. La historia principal comenzó hace 2 semanas.
el fallecimiento de uno de mis tíos debido a un accidente. Una de las primeras personas en enterarme, y pese a no frecuentarnos tanto, me dolió porque él siempre me demostró que me tenía gran cariño. Para todos fue sorpresivo y doloroso. El día que lo estábamos velando se escuchaba un aullido aterrador a lo lejos que parecía que el resto de personas, quienes estaban en el centro paseando como es típico en fin de semana, no lo escuchaban. Solo algunas personas de las que estábamos en el velorio. Al día siguiente era la misa de cuerpo presente. Mientras subían a mi tío en la carroza, mi mamá dijo: ¿vieron a esa mujer? ¿La que se atravesó? Nadie más pareció escucharla, solo mi hermana menor y yo. Al voltear a ver, nos encontramos con una mujer esquelética, cubierta con la capucha de una sudadera, a pesar de estar a más de 30 grados. Ese no fue el problema. Lo verdaderamente aterrador fue cuando mi mamá dijo: ¿ya vieron su cara? Les juro que recordar ese rostro aún me enchina la piel, a pesar de que no recuerdo siquiera haber visto sus ojos. Era una mujer esquelética, como ya dije. Incluso su cara era blanca, pero no de un tono pálido. Su color era blanco, completamente. Su rostro parecía como si se estuviera derritiendo y su nariz, bueno, mejor dicho, donde debería estar su nariz, solo había 2 orificios. Nadie notó la presencia de aquella mujer, pero mientras terminaba de subir a mi tío a la carroza, ella avanzaba unos pasos y se giraba con desesperación a ver la carroza. Así hasta que entramos a la iglesia, que estaba bastante cerca. Aquella noche no pude dormir bien. La primera vez que me quedé dormida, soñé que iba caminando con mi madre y mi hermana. Mi mamá en el sueño volvió a preguntar si habíamos visto a aquella mujer, y asustadas le pedíamos que se callara, que no hablara de ella, y mi madre me dijo: es que viene detrás de nosotros. Al voltear en mi sueño, la mujer estaba detrás de mí y me hizo despertar gritando y llorando. El resto de la noche, cuando intentaba dormir, se aparecía en mis sueños, y esa noche no logré conciliar aquel sueño. Los días siguientes sentía una enorme pesadez. Me sentía desanimada. Mi situación económica, de amor, fe, salud, me pesaban como nunca antes. Lloraba todos los días y creía que jamás saldría de ahí. De la preocupación iba a morirme. Y así llegó el domingo. Una persona notó que llevábamos días sin dormir y me ofreció regalarme medicamento controlado para que pudiera conciliar el sueño. Sé que está mal haberlo recibido, pero lo veía como mi única opción para poder descansar. El domingo volví a pensar en esa visión, y aunado a un sentimiento de profunda desesperanza y soledad, comencé a tomarme las pastillas una tras otra. No diré la cantidad, pero después me tomé una caja completa de otro tipo de pastillas fuertes para el dolor. Mientras perdía la conciencia, quise despedirme de una persona que quiero mucho, y ella alertó a mi familia, quienes pudieron salvarme, y gracias a eso, hoy les cuento esta anécdota. He pasado situaciones difíciles y de dolor. Jamás había considerado esa salida fácil hasta ahora, y al recordar todo lo que hice de forma casi inconsciente, como si no pudiera parar. No sé si tiene alguna relación con el espectro que vi. No sé si en verdad vi a la muerte. Hola, hola, ¿qué tal, amigos seguidores de este pequeño canal, de este pequeño proyecto titulado Momento del Horror? Solo para agradecerles que al momento de estar grabando, al momento de estar editando y grabando este episodio, nos hemos percatado de que en Spotify estamos en el puesto número 22 en los mejores podcasts de historia en México. Muchísimas gracias de verdad por tanto apoyo, que a pesar de que no estemos subiendo tanto contenido muy seguido, ustedes están aquí con nosotros, apoyando el proyecto que esperemos y se haga aún más grande. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Jesús Hernández y los dejo con el siguiente relato de Momento del Horror.
Hola, ¿qué tal? Quiero contarles algo que nos pasó a mí y a mi familia en una casa que estuvo rentada por nosotros hace tiempo. Esto sucedió en la ciudad de Nuevo Laredo. No pondré la dirección exacta, pero sí la foto de la casa donde sucedieron los hechos. También cambiaré los nombres de la dueña de la casa y su familia. Hace aproximadamente como 5 años mi hermana y su familia decidieron rentar su casa para ellos rentar otra y estar más céntricos debido a unos negocios que tenemos y no movernos muy de noche debido a la inseguridad de la ciudad. Para esto ya tenía ya como un año rentando un departamento con mi esposa y mi hija muy cerca de donde se mudó mi hermana y su familia. Y por esas mismas fechas en que mi hermana se terminó de mudar, tenían un viaje a Europa como por 3 semanas, así que solo estuvieron como 2 o 3 días en la casa, y fue su viaje. También mi esposa y mi hija viajarían hacia Ecuador, país donde nació mi esposa, y donde haría visita a su familia, más o menos también por 3 semanas. Yo me quedaría para atender los negocios familiares. Estaría pasando unas noches en nuestro departamento y otras noches en casa de mi hermana. La primera noche que pasé en casa de mi hermana bajé a la cocina a prepararme algo mientras veía la televisión. Al voltear vi como un talón ocultándose detrás de una puerta y no sé por qué creí que fue mi sugestión por estar viendo la serie de American Horror Story. Pasando 2 noches, regresé a casa de mi hermana para dormir y recuerdo que estaba en videollamada con mi esposa para ver cómo estaba ella y mi niña, mientras yo corría a la caminadora cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Le comenté a mi esposa que saldría a comprar algo para cenar. Al bajar vi un bote de aromatizante en el suelo y no le di más importancia. Lo levanté y lo puse arriba del refri. Apenas me di vuelta y aquel aromatizante volvió a caer. En este punto debo recalcar que las ventanas de toda la casa estaban cerradas y no había corrientes de aire ni estamos en zona sísmica. Cuando vi que cayó el aromatizante, sentí que mi piel se erizó. Lo levanté nuevamente y volví a acomodar arriba del refrigerador y ya no volvió a caerse, pero me quedé con la duda de qué pudo haber pasado. A la mañana siguiente, estando aún en casa de mi hermana, buscaba una ropa en el closet y vi un escrito en una de las paredes del closet que decía: "Nos vas a recordar". En ese momento recordé el aromatizante y me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Ese escrito de "nos vas a recordar" me hizo investigar sobre la casa y una persona muy vieja de esa colonia me dijo que hacía 20 años, en el garage de la casa del dueño, al que llamaremos Juan, y su hija de unos 12 años, y lo llamaremos Juanita, fueron asesinados por varios sujetos fuertemente armados por un ajuste de cuentas, ya que el señor Juan se dedicaba a negocios de los cuales ya se pueden imaginar. Al cabo como de 3 semanas, mi hermana y su familia y mi esposa y mi hija regresaron, y con el pasar de los días o semanas mi hermana nos contaba cosas raras que pasaban en la casa. Decía que se oían voces, algunas veces cosas se movían del lugar, y otras veces decía mi hermana que sintió que la tocaban de la mano, y se volvía más frecuente unos olores muy desagradables o puntos muy fríos en la casa. Una noche en casa de mi hermana hicieron una cena y mi cuñado vio la silueta de un hombre subir las escaleras. Y mi hermana, cuando lo vio, volteó y también alcanzó a verlo. Así que subieron a buscar quién era y no encontraron nada. Mi cuñado al día siguiente llenó la casa de impresiones del Salmo 91 y no sé si fue eso, pero los ruidos o apariciones cesaron. Lo que pasaba en casa de mi hermana, jamás lo hablé con mi esposa junto a mi hijita de que tenía 3 años. Un día fuimos a casa de ella misma y mi hija jugaba con mi sobrino y escuchamos todo muy claro cuando mi hija le dijo a mi sobrino: ven, vamos a jugar con Juanita, está debajo de la cama. Todos nos quedamos viendo uno con otro. Yo agarré a mi pequeña y le pregunté por Juanita. Me dijo que ella vivía debajo de la cama y que le gustaba jugar. Al día siguiente mi hermana empezó a buscar otra casa para rentar y a los 3 días empezaron a mudar. Seguido paso por ahí, por aquella casa, y me da miedo voltearla a ver, porque lo que siempre he notado es que se renta
y como que muy seguido hay personas nuevas. Supongo que ellos vivieron lo que mi familia vivió y decidieron mudarse. Pasaron muchos meses, o tal vez un año, y salí a comprar el mandado de la casa, y al salir de la tienda, un viene me comenzó a contar que él trabajaba en un negocio de diversión familiar. No digo el hombre porque es el único en Nuevo Laredo, y está como 40 metros de la casa donde sucedió este relato. Él trabajaba como velador. Me dijeron que un día uno de sus amigos lo invitaron a cenar. Me dijo que llegaron a un lado de aquella casa. Le pregunté, ¿qué casa? La casa de sus amigos está justo al lado de la casa de esta historia. Y le dije que mi familia había alquilado esa casa un tiempo. Y el viene me dijo, ah, la casa que espantan. Le pregunté por qué dijo aquello. Y me comentó que aquellos vecinos, sus amigos, le contaban que aquella casa, estuviera o no rentada, siempre se oían ruidos, gritos o cortinas moviéndose. Le conté a este señor todo lo que vimos en aquella casa y también le comentaba que la dueña es una persona malhumorada, que no tenía empatía. Y me decía él que seguramente aquella actitud de la señora era porque no quería aceptar la forma tan cruel en que murió su hija y su esposo, y que seguramente ella los retenía en este plano. Espero que un día la dueña pueda aceptar lo que pasó hace tantos años y las almas de su familia puedan descansar.